Diputado, qué bueno que está con nosotros porque hay información de último minuto que queremos abordar con usted y que proviene de su colega del Partido Comunista, Carol Cariola, quien aseguró no estar feliz con el acuerdo constituyente firmado. Esto está recién salido, es el tema de la semana, el acuerdo constituyente. Bueno, planteó la diputada Cariola lo siguiente: no me da para salir a celebrar y decir que estamos en la panacea de lo que uno esperaría del proceso. Sin embargo, es lo que se pudo lograr, expresó la parlamentaria del Partido Comunista. Y luego agregó: acá se desarrolló un diálogo democrático. ¿En las mejores condiciones? Yo diría que no. ¿Es lo óptimo? Yo diría que no, añadió. Entonces, con matices, ella plantea que no es lo que la deja más feliz, más contenta, pero que, de alguna manera, es lo que usted le hace un instante en la medida de lo posible. ¿Qué le parecen las palabras de la diputada Cariola? Que no está feliz con esto. A ver, en general los titulares siempre, y no estoy acusando al titulador, sino que los titulares en general nunca logran manifestar el espíritu, la profundidad del espíritu de una declaración. Es lo que intenta. Claro, pero en este caso no estoy acusando que lo hayan sacado de contexto ni nada parecido, pero cuando tú lees la bajada tiendo a coincidir con ella, pero es importante que hagamos un poco de pedagogía política y aprovechemos el panel para eso, ¿ya? Para que haya un cambio constitucional en Chile se requerían antiguamente 2/3 y se hizo una reforma hace poco para que se requieran 4/7 del Congreso. 4/7 del Congreso significa que tú requieres no solo la mayoría, sino que requieres una amplia mayoría. Ahora, ¿qué corriente política en Chile tiene una amplia mayoría en el Congreso? Ninguna. ¿Qué significa eso? Que la Constitución, y esto lo hacen todas las constituciones del mundo, obliga a los distintos a tener que ponerse de acuerdo si quieren hacer algo de estas características. Claro. ¿Ya? Lo interesante, entonces, es que un acuerdo que dé pie a un cambio constitucional en Chile necesariamente tiene que dejar a todos relativamente satisfechos y relativamente insatisfechos, porque pensamos distinto en política, y como la Constitución es el más político de todos los temas, naturalmente somos los distintos los que acudimos al acuerdo. Entonces, ¿qué me pasa a mí? A mí hay cosas de este acuerdo que me parecen que me tomo la cabeza, ¿ya? No entiendo por qué la gente no puede simplemente elegir a las personas que van a redactar la nueva Constitución. No entiendo además, y voy a ser súper claro con esto, cuando dicen los expertos, yo llego a reírme porque... ¿Quiénes son los expertos? ¿Cómo vamos a catalogar a los expertos? Es un tema político, es un tema estrictamente político. La política se trata de que hay algo en lo cual es legítimo disentir, a diferencia de lo técnico. En lo técnico, tú con un termómetro, dos científicos, uno de izquierda y uno de derecha, están de acuerdo en la temperatura. Claro. La gracia de lo político es que es aquel punto de la vida en donde la verdad no existe, sino que existen las perspectivas de cada ser humano. Y por lo tanto, el voto, cuando uno vota, no tiene que justificarlo. No existe el voto equivocado. Es, a mí me representa este, a mí no me representa este. Entonces, el tema de los expertos yo no lo entiendo. En segundo lugar, hay un chamullo, porque dice, no dice en qué tienen que ser expertos. No. Pero sí dice por quién tienen que ser designados. Si no dice en qué tienen que ser expertos y sí dice por quién tienen que ser designados, no les deberíamos llamar los expertos, sino los designados por el Congreso. Claro. ¿Ya? Tampoco es dictatorial, porque también hay algunos de mi lado que han digamos, extrapolado. Al extremo. Que caen en la hipérbole, ¿no? Claro. Que sea como propio de una dictadura que haya designado. No, porque son designados proporcionalmente por un Congreso que fue elegido hace menos de un año por la gente. O sea, tampoco es como que Pinochet los va a designar. Los va a designar un organismo democrático. Yo no entiendo por qué van a haber designado y no le damos la oportunidad a la gente. Tercero, también me parece que haya 50 es muy poco, porque finalmente no te permite representar la complejidad de diversidad de pensamientos que hay en el país. ¿Sabes lo bueno que Chalpe nos explicó eso? Porque también me entró la duda por el número, y me explicó que como eran 50 elegidos, más los 24... 23. 24, ¿cómo se llama? Profesionales, los expertos, llegaban a 75, que era la mitad de la convención anterior. Sí. Y era como una señal de austeridad para el pueblo, para decirle, no vamos a tener de nuevo 150, vamos a gastar la mitad de lo que nos gastamos antes. Eso puede ser un principio, el de gastar poco, pero efectivamente la democracia cuesta plata, ¿ya? Así como tener un ejército cuesta plata. Sí, pero ¿cuánto nos gastamos en el proceso? Con 70.000 millones, ¿no nos vamos a gastar de nuevo 70.000 millones? Pero te voy a hacer el punto de por qué en este ítem que estoy analizando 50 es el número. Porque uno le responde, el desempeño de uno en un lugar se le responde a quien te puso en ese lugar. ¿Ya? Si tú eres un seleccionado de la selección chilena joven, le respondes al técnico que te puso ahí. Sí. Los diputados
le respondemos a las personas de nuestro distrito que nos pusieron acá. Los designados no le responden a las personas del distrito, le responden a la directiva del partido político que los designó, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo digo que es poco? Porque una persona, o sea, por ejemplo, en Santiago van a haber 5 o 4 quizás. Sí. O sea, tú vas a tener que tener un diálogo, para poder hacerlo participativo y ciudadano, vas a tener que tener un diálogo. Si tú querés ser un verdadero representante y hacer lo que el pueblo te manda hacer, tenés que estar en una conversación permanente con 2 millones de personas. Pero es que seamos sinceros, ¿Ya? ¿qué tanta representatividad o qué tanta calle van a poder poner estos consejeros constitucionales si te van a presentar un anteproyecto listo? De partida. Allá voy. Segundo, no tenéis tiempo para bajar a la calle y llenarte de la calle Ya. para poder llevarla arriba y decir, Pero para miren, hacer todo mi lo que quieren en mi conclusión, circunscripción sí. senatorial es esto. Es imposible. Estoy de acuerdo. Eso es una... Estoy de acuerdo. Pero en síntesis, yo tengo todas estas críticas, pero insisto, Claro. más allá no se pudo, porque todo lo que yo acabo de criticar, quienes piensan distinto a mí, que para que la gente lo sepa, yo soy de una corriente de pensamiento de izquierda y está a la derecha, yo necesitaba los votos de ellos necesitaban los votos nuestros. Por ponerle un ejemplo, ellos, en realidad la mayoría de ellos, ni siquiera les molesta la actual constitución, ¿cierto? Pero para requerir los votos nuestros, para salir de la encrucijada constitucional de Chile, tuvieron que abrirse a una nueva constitución. Claro. Nosotros tuvimos que aceptar que estuvieran estos personajes designados que no nos gustan, pero cuando uno llega a acuerdos en la vida, tiene que pagar costos. Tiene que ceder algo. Para poder tener lo que a uno le gusta, tiene que obtener Gonzalo, tiene que Y en pagar una escala, aquello que no le gusta. en una escala de 1 a 10, ¿qué tan O sea, conforme está con el acuerdo? Mi partido fue el que, de hecho, fue el que terminó siendo acusado de intransigente y todo, porque decía 100% electo, 100% electo, 100% electo, y hay un momento en que tuvimos que decidir, esta cuestión se quiebra, Claro. y no hay nueva constitución, O sea, Era muy alto el costo. o cedemos que haya Claro. este 25%. Ya, pero respóndame, pues, No. de 1 a 10, ¿qué tan conforme está? Ah, fin de año, evaluación, de 1 a De 10. 1 a 10. 5. 5. 5,2. no es Vaya, no es malo. 5,2. ¿Ah? No, No está es malo, feliz. po. Tampoco está feliz. Creo que lo que pasa es que esto es lo siguiente. Después, papá, ayúdame con el GC, po, hombre. Oye, a mí, voy a poner un ejemplo. A mí no me gusta pagar la cuenta de la luz, pero me gusta que en mi casa haya luz. Claro. Pero no me gusta pagar la cuenta, encuentro que está carísima. ¿Ya? Bueno, Pero es el costo que tengo que pagar para que en mi casa haya luz. Y en este caso yo creo que esto fue positivo, creo que es bueno para el país, creo que es lo que logramos. Porque además, ¿quién está hablando hoy día? ¿Quién soy yo? Yo soy de los que perdió, po. Si nosotros perdimos, po. Nosotros no podíamos salir, o sea, la derecha con toda razón no nos podría haber permitido que saliéramos con una convención con 2.500 participantes, claro. constituyentes, que es lo que a mí me gustaría. Yo, de hecho, el modelo que alguna vez propuse era un delegado por unidad vecinal y que cada miembro de la Junta de Vecinos pudiera quitarle el mandato cuando no le gustaba lo que estuviera haciendo y que entre todos los delegados vecinales de una comuna eligieran al delegado comunal y así. Y eso iba a durar muchos años, iban a haber 2.300 personas. Diputados para el 2080. O sea, como lo Pero, que no, pero se llama, está pero bien, yo tengo una democracia teoría, yo tengo una teoría de por qué eso hubiese sido mejor. Porque el día de mañana, miren, voy a explicar algo que es medio enredado, ¿ya? Y medio abstracto. Chile siempre tiene un péndulo ¿Eh? entre la rabia por cuestiones materiales aquí y ahora, bájeme el precio del tomate, ¿qué pasa con la inmigración? ¿Qué pasa con la delincuencia? Y de repente el péndulo vuelve y la misma rabia va hacia la injusticia estructural, ¿cierto? Ejemplo concreto del primer tipo de rabia que dije, año 2022. Ejemplo concreto de la segunda rabia que mencioné, año 2019, ¿no? Una rabia pero que iba a la estructura, a la injusticia. ¿Qué va a pasar? Que yo necesito de esta Constitución que cuando vuelva ese sentimiento de rabia que estuvo el 2011, que estuvo el 2006, que estuvo el 83, que va y viene en Chile, la próxima vez que venga ese sentimiento, que la Constitución que haya sea, miren el verbo que voy a usar, sentida como legítima, sentida como propia. En sentido Mi de teoría es que si la mayor cantidad de vecinos y vecinas en Chile participan de la elaboración de ella, más legítima, más sentida, más legítimamente obligados por ella se van a sentir. Sí. No se pudo, yo perdí. A nosotros el 4 de septiembre perdimos. Y perdimos, no perdimos 1-0 por Una goleada, no claro. perdimos por penales. ¿Ya? Entonces es natural que a mí el acuerdo no me guste mucho, Gonzalo, pero que crea que es lo mejorcito. Gonzalo, que ¿sabes lo tenemos. lo peor de todo? Es que no solo a ti no te gusta mucho, sino que a mucha gente hay que no le gusta mucho y hay quienes no les gusta de frentón este acuerdo,
porque sienten que este acuerdo tiene muy poca representatividad, sienten que este acuerdo es parte de los arreglos políticos que se hacen entre cuatro paredes. De la cocina. De la cocina que siempre han hablado. Tiene mala prensa la cocina, la palabra cocina. Obvio que ocupar esa palabra, pero es eso. Entonces mucha gente dice, esto de verdad es una porquería. Y eventualmente el proceso que ustedes van a hoy día en día tal vez llevar con bombo y platillo y todo el cuento va a terminar tal vez en un sendo rechazo por parte de la ciudadanía. No era mejor, que era lo mismo que le pregunté a Charpe el otro día, no era mejor. Sí, perdona, es que se me confunden a veces, se parecen un poco. Era el hecho de que hubiesen partido con un plebiscito de entrada para haberles preguntado, chiquillos, primera pregunta, ¿quieren nueva constitución sí o no? Segunda pregunta, ¿les parece, en el evento que tú quisiste nueva constitución? Eso. Segunda pregunta, ¿te gusta el modelo o el formato que nosotros llegamos como acuerdo a los políticos? Porque si ya la ciudadanía te dice que no al tiro y con un 60 o un 70%, te dejáis de perder plata y tiempo y te queda más o menos claro que lo que hay que hacer es entrar a trabajar de la constitución del 80, trabajarla al tiro. Como están trabajando hoy el día el de ley 3500, como van a tener que trabajar el capítulo de derechos sociales y entrar a picar fino y a modificar esa constitución hasta que lleguen a una cosa de verdad. O sea, estoy relativamente de acuerdo. Creo que tu pregunta es como súper buena y que representa a mucha gente. Pero mira, yo quiero hacer una... Hay algo que está mal. Sorpresa de esta tarde, sorpresita. Lo que pasa es que yo voy a confesar algo. Hoy día el diputado Winter vino solo con 3 Lapipic. Algo anda mal. No, está agotado fin de año. Está agotado fin de año. Ya. Voy a... Quiero distinguir, porque estamos entrando en una conversación bien profunda. Quiero distinguir dos, porque yo creo que tú mezclaste a dos tipos de sujetos en una misma posición, ¿ya? Hay un sujeto que quiere cambiar de raíz la Constitución del 80, no solo porque la considera ilegítima, sino que porque además la considera que en su contenido tiene cuestiones que son contrarias a los intereses del pueblo, ¿ya? Yo mismo me casillo ahí. Me siento en un 98% de esa calificación. Soy esa persona. Soy más o menos esa persona, ¿ya? Hay otras personas que no quieren cambiar la Constitución, porque por ejemplo el Partido de la Gente y el Partido Republicano están indignados con este acuerdo, lo consideran una cocina y todo, pero lo consideran una cocina porque creen que la actual Constitución está bien, po. No, o sea, porque creen que lo que pasó el 4 ahí el Partido de la Gente, por lo menos, es republicano, pero el Partido de la Gente es porque no había plebiscito de entrada, y el Partido de la Gente exigía para entrar con sus diputados que hubiera ese plebiscito de entrada. Pero en el plebiscito de entrada para votar cómo. Eso, para votar cómo. Para preguntar si quieres una nueva Constitución o no. Es que, Winter, tú partes de la base que hay mucha gente que dice que queremos nueva Constitución. Y la verdad es que hoy en día, si tú me dices que te voy a gastar 50.000 millones de pesos de nuevo en otro proceso fallido, digo el tiro que no. Estoy haciendo todo lo contrario, estoy distinguiendo a los sujetos. Dije, por un lado, hay unos tipos que creen que hay que cambiar la Constitución, yo soy de eso. Por otro lado, hay tipos que consideran que no hay que cambiar la Constitución porque los republicanos está buena. Que lo han dicho. Los republicanos son un ejemplo. Exactamente. Voy a sacar el Partido de la Gente porque su posición es mucho más compleja de explicar y mejor que la expliquen ellos, ¿ya? Hay otra gente que dice, ¿sabéis qué? Puede ser que necesitemos una mejor Constitución, pero en verdad no me interesa ahora, ¿ya? Y hay otras personas, que hay un cuarto actor, que también hay que meterlo en la licuadora, que es gente que no tiene problemas con la actual Constitución. Claro. Pero que entiende que Chile tiene un problema. Ahí yo, por ejemplo, pondría a Chalper, ¿ya? Que estuvo acá, entiendo. Tiene un problema. Vino la semana pasada, ¿no? No, estuvo Chalper, Zoom. Lo tuvimos Zoom ayer o antes ya lo tuvimos. Yo creo que Chalper no cree que la actual Constitución sea mala. De hecho, él votó rechazo de entrada para mantener la actual Constitución. Pero entiende que si tienes una Constitución que fue repudiada por el 80% en el plebiscito de entrada y que la bandera de lucha de tus adversarios es cambiar la Constitución y que más encima fue impuesta en una dictadura, él dice, ¿sabes qué? Para lo mejor para el país es que hagamos otra de manera democrática, y él va a pelear adentro de esa disputa por principios bien parecidos a lo que hay actualmente, claro. Pero él cree que para sanar a Chile hay que abrir la disputa. Yo creo que para sanar a Chile... Pero es que es un poco la mentira del 2005 con el proceso constitucional de Lagos, cuando se les dice, hicimos una nueva constitución y toda la gente dice, si la constitución de Pinochet, que la modificaron esencialmente en cuerpos importantísimos. Cuando sacan de garante a las Fuerzas Armadas de la institucionalidad, era dar una vuelta... Claudio. Sí. Lo del 2005, dejémoslo afuera, porque antes del 2005... Ni siquiera Chile era una democracia, si había senadores designados. Sí, por supuesto. Los comandantes en jefe del ejército eran inamovibles. Sí. O sea, el presidente de la República no podía... El comandante en jefe del ejército podía decir, ¿sabe qué? Me mandó a la guerra el presidente de la República y no quiero ir. Y no lo podía sacar. Y no lo podía sacar. Entonces no estábamos en democracia. O sea,
tú podías ganar las elecciones parlamentarias y tener minoría en el Congreso. Por eso que me extraña que no hayan reconocido el proceso constituyente del 2005 como algo relevante o importante por algunos actores políticos, como si eso no hubiese existido. No me lo achaquís, yo estaba... no te lo achaco a ti, se lo achaco como al sector tuyo que en definitiva decían, aquí no han hecho nada, los 30 años fueron una basura y no se ha movido nada. No, pero cítame diciendo eso. Ya, tranquilo, está bien, no te puedes sacar a ti personalmente, solamente gente de mucho de tu sector que aborrearon esos 30 años que... Pero lo que te quiero plantear sobre cada uno de los actores, los que están como yo, que creen que se requiere una nueva constitución que esté en principio distinta a la actual, ¿cierto? Porque hay cuestiones que son estructurales, ¿cachai? Estamos complicados con el acuerdo, porque creemos que con esa estructura quizá no podamos lograr todos los cambios que queremos. Pero ¿por qué estamos igual de acuerdo? Porque quienes nos dicen esto está excesivamente tutelado, etcétera, no han planteado una hipótesis convincente, mejor, para cambiar la Constitución, sino solamente, digamos, criticar la vía que encontramos. Y si se ponen a trabajar directamente en trabajar todo lo que tú quieres trabajar en la Constitución del 80 y hacerlo al tiro sin ningún proceso... Los republicanos tienen todo el derecho a decir, yo estoy en contra de este acuerdo, pero todo el derecho del mundo, o sea, es lo más legítimo que hay. Pero si no tienen la mayoría en el Congreso, porque las personas que estamos... Porque esto es muy importante, el acuerdo no cambia la Constitución. El acuerdo es un acuerdo entre parlamentarios que se comprometen a votar a favor de algo, pero nosotros tenemos libertad para votar como queremos. Si a mí me eligieron hace poco, me eligieron hace un año con primera mayoría en el distrito. Pero ahora, porque antes venías bajito, ahora te pegaste la segunda elección cuando sacaron a... No, hay que ser sincero también, no vengamos tampoco... El leñador rojo. Sí, pero lo que yo te quiero decir es que si yo considero... Pero llegó a la papeleta, pues. Sí, como... Si yo considero... pero si yo considero que lo mejor para el país es votar a favor de iniciar un proceso constituyente, es legítimo. Así como es muy legítimo que los republicanos voten en contra. Sí. Pero si no tienen mayoría en el Congreso, no nos pueden decir que estamos violando la Constitución o que nos estamos robando. No estamos robando nada. Estamos haciendo una reforma en los términos que la actual Constitución te permite. Claro. Y tuvimos que ponernos de acuerdo. Y créame que para mí, ponerme de acuerdo con RN, con la UDI, con Evópolis, sobre un tema tan sensible no es fácil. Y haberme tragado el sapo de que haya personas designadas en ese espacio, para mí no es fácil. Pero pagamos esos costos para poder avanzar en que Chile sane. Sí. En que pronto tengamos una constitución que para nadie sea una ofensa, güey. Que nadie diga esta constitución es lo peor que me ha pasado y que nadie pueda decir esta constitución fue impuesta por una dictadura. Sino que digamos esta constitución... ¿La constitución del 80 es lo peor que nos ha pasado como país? No, lo peor que nos ha pasado son otras cosas, los terremotos. Por eso te digo... Para mí es una constitución pésima. Bueno, si lo vieran, no sé. Y ahí es donde yo creo que hay que tener un poco cuidado. Opinión, porque hay que... Y por eso que yo creo que era tan importante preguntarle a la gente en un plebiscito de entrada, ¿quiere nueva constitución sí o no? Y si la quiere que el mecanismo que elegimos cree que es el adecuado y te ahorráis gastarte 50.000, 60.000 millones de pesos y eventualmente lo peor de todo para ti que eres político. Los plebiscitos también cuestan plata. Sí, lo sé, pero lo peor de todo... Y ya habíamos hecho uno para preguntar si es que quería cambiar. Bueno, pero es que hay que preguntarle a la gente todo, porque justamente estás hablando de la Constitución política, no estás hablando ni del DL 3500 ni de la ley de presupuesto. Pero hace un rato estabas diciendo que el otro era muy caro. Y cuando yo te digo que el plebiscito, yo te dije, pero la democracia cuesta plata. Y ahora yo te digo, ojo, que los plebiscitos también cuestan plata. Y tú me decís, no, pero es que la democracia cuesta plata. Entonces, obvio, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero en preguntarle a la gente, obvio que hay que gastar en eso. Preguntarle a la gente es lo más lógico y legitimador de cualquier tipo de proceso político. Pero hay plebiscito de salida. ¿Ah? Y obligatorio. Pero ese es el problema. Y ahí te pongo la hipótesis. O sea, no va a haber una constitución si el pueblo no lo desea. plebiscito de salida negativo. El costo constitucional que va a tener, o el costo político que va a tener para el Congreso eso. Cuando les digan, no, es que ustedes lo cocinaron esto y yo voto. Y ojo, que gente les puede votar rechazo solamente, sin leerse el proyecto de constitución, porque va a decir los políticos lo arreglaron, los políticos lo cocinaron, los políticos designaron expertos, los políticos se comieron al Consejo Constitucional. Contra los expertos. Ya, y ahí, ¿qué vas a hacer cuando tengo que llegar a acuerdos? ¿Qué pasa si la ciudadanía te rechaza? Constitucionalmente obligado a llegar a acuerdos y aceptar cosas que no me gustan. Pero vas a llegar a acuerdos que eventualmente pueden afectar aún más la institucionalidad. Pero ese es un riesgo que siempre tomas en política. Porque, Claudio, te lo pongo como contrapartida. Lo que tú estás diciendo es un diagnóstico de algo que podría pasar. Sí. ¿Podría pasar eso? Sí, podría pasar eso. Pero también te recuerdo que la campaña del rechazo, en un 90% de sus voceros, planteaban cruz para el cielo que va a haber una nueva constitución. Exactamente. ¿Por qué? Porque gastaban muchos millones en encuestas y las encuestas le decían que aún los chilenos que estaban a favor del rechazo
creían que Chile necesitaba una nueva constitución. Entonces decían, le juramos que va a haber otra, pero no esta. pero no esta. Entonces, ¿qué pasaría ya si en 3 años más sale una nueva constitución que no le gusta a nadie y gana el rechazo? Claro, va a ser un costo importantísimo, vamos a tener que decirle al país, fracasamos de nuevo. Pero ¿qué pasa si en 10 años más el país nos dice, disculpe, pero hicimos un plebiscito sobre si necesitamos una nueva constitución o no y ganamos con el 80%? Y tuvimos un plebiscito de salida en donde los del apruebo y los del rechazo nos prometieron nueva constitución, aunque unos con esta, otros aunque no sea esta, y los dos nos mintieron, po. Pero, Gonzalo, y no hicieron una nueva y constitución. ustedes cuando se sientan a conversar entre los políticos nos dicen, ok, en esa época, cuando sacaron el 80% de aprobación para la nueva constitución, estábamos con una efervescencia social, estábamos con un tema candente. Fíjate cómo fue la elección de los constituyentes, quiénes ganaron, cómo fue la constitución de la Convención Constitucional, políticamente, fue un 80-20 nuevamente. Viene la elección del Parlamento y se equipara nuevamente, se calman las aguas y se vuelve a equiparar. ¿No les huele o no les parece lógico decir, preguntémosle hoy en día a la gente nuevamente si, después de haber vivido lo que se vivió con el proceso constitucional, que ojo, fue tremendamente violento para la ciudadanía, lo que se vivió con todas las cosas, de todo lo de Rojas Vade, de cuestiones, dinosaurios, plurinacionalidad y muchas cosas que muchos dicen, eliminar la bandera, eliminar el himno. Cuando se hablaba por algunos, acá tuvimos gente que decía, oye, pero que nosotros somos constituciones, pues si llegamos a ponernos de acuerdo podemos cambiar la bandera. ¿Pero quién propuso cambiar la bandera? No, te estoy diciendo. Aquí tuvimos gente que en algún momento dijo, si quisiéramos podríamos hacerlo porque... Yo vi un montón de videos en TikTok de gente diciendo que había gente que quería cambiar la bandera, pero nunca había alguien decir, hola, yo quiero cambiar la bandera. Cuando también no tocaban el himno nacional en las ¿cómo se llaman? Todos los actos... Sí, yo me indigné con eso. Por eso te digo, pero esas cuestiones que uno que es chileno, que ama Chile, dice, ¿en dónde están? ¿Cachai? Me pasa lo mismo, pero... Entonces tú me quieres llevar de nuevo... Pero no plebiscitamos eso. Tranquilo, pero tú me quieres llevar de nuevo un proceso que me puede llevar de nuevo a ver eso. A mí no me gustaría en lo personal. ¿Por qué te quiero llevar a eso? Si tú puedes elegir a tus representantes. Pero por eso yo te digo, tal vez a mí me hubiese gustado que me preguntaran nuevamente, me hubiesen dicho, Claudio, ¿quieres o no un proceso constitucional nuevamente? ¿Qué hubiese votado? ¿Ah? ¿Qué hubiese votado? Hoy en día, si veo este proceso con el que están llevando, que creo que a mucha gente la tiene descontenta, yo por un tema no de... Es que lo que yo no entiendo de tu lógica es que... Pero déjame terminar. Para mí no es la constitución. Uno es una constitución y el otro es un señor. Sí, pero es que para mí no es la constitución. Es que ahí tenía un problema. Como Rojas Vade no es una constitución. Sí, es que tranquilo. Yo lo que voy es que el nuevo proceso, para mí el nuevo proceso constituyente tiene que partir o estar revestido con un tema de legitimidad en su origen. Y hoy en día, ustedes como Congreso creen que tienen esa legitimidad. Yo te diría, cuidado con eso, porque mucha gente, que ojo, esto es una cuestión de sentir, palpitar. Sí. No tiene que ver con la realidad, porque la realidad ustedes lo tienen por haber sido elegidos por la gente. Pero hoy en día, arrogarse, decir, yo soy el que va a armar esto, uno diría, pero me estáis dando bájenle. La razón, no, por eso, bájenle, porque me puede dando ser... La razón, porque tú acabas de plantear que por qué no cambiamos la constitución actual, le hacemos reformas desde el Congreso. Sí. Y yo digo que yo siento, inspirado en tus palabras, ¿sí?, que la gente tiene derecho a elegir directamente a quienes cambien la Constitución y no a nosotros del Congreso porque no tenemos esa legitimidad. Inspirado en tus palabras. Entre nosotros, siendo muy sinceros, tu Consejo Constitucional de 50 personas electas va a ser totalmente manejada por los expertos que le van a poner. Primero, el anteproyecto. Segundo, cuando la quieran modificar el Consejo, los expertos tienen la posibilidad de generar observaciones. Sí, y por lo tanto le van a poder vetar el proyecto a estas personas que elegimos. Por lo tanto, lo que salga de ahí va a ser una cuestión 100% manejada políticamente. Eso va a quedar en el detalle, pero créeme que al vemos algunos que vamos a darlo todo. Yo estoy en la Comisión de Constitución para que los expertos vayan... O sea, son designados. Ellos no toman la decisión. Los que la gente elija son los que tienen la batuta. No, pues porque después pasa el proyecto que salga de la gente, pasa de nuevo a los expertos con posibilidad de veto. Pero tú me haces una trampa, pues porque... Es que no te hago trampa, te digo lo que ustedes acordaron. Tú me haces una trampa porque tú planteas que una opción es quedarnos con la actual Constitución. Pero no es trampa. Que de legitimidad de origen, que es de lo que tú me estás planteando, no tiene nada. Y la otra opción, y cuando mencionas la otra opción, describes todos los excesos, principalmente estéticos, indignantes, del proceso constituyente anterior. Entonces tú mencionas que el señor Rojas Vade dijo que tenía cáncer y no tenía cáncer. Que una señora pifió el himno de Chile, cosa que yo no acepto. Porque yo amo el himno de Chile. Bien. ¿Ya?
amo el himno de Chile. Además, no solo me sé... estáis comenzando a caer bien. No solo me sé la quinta estrofa, sino que me sé las otras, las que eliminaron. Eso, muy bien. Ha cesado la lucha sangrienta y hermano el cayer invasor. De 3 siglos lavamos la frente combatiendo en el campo de honor. ¿Y te gustan todas las que eliminaron? ¿Qué? ¿Le gustan todas las yo sé para dónde vais que tú. Vuestro nombre, pariente soldado. Ese es un homenaje al ejército de los Andes. Exacto. Que cruzó la cordillera ya para enfrentar a las tropas de los Borbones. Cuando a la monarquía española la sacamos a balazos. Mira, de los campos de Chacabuco y Maipú. Así que yo no voy a ¿a quién la eliminaron entonces? Yo no voy a aceptar que un general que usurpó el poder me venga a robar la canción.